Saludos a todos. Hoy estaremos hablando sobre la Instrucción Especial FN 113.1 de la Ley de Derechos Civiles. Esto aplica a todos los programas de desayuno, almuerzo y merienda, programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos, programa de servicios alimentos de verano. A continuación encontrarán la agenda y registro de asistencias oficiales de los temas que deben discutir con el personal. Esta ley de derechos civiles pretende evitar o eliminar el discrimen si es que existe. Definición de discrimen: cualquier práctica o acción que demuestre un trato diferente o que refleje parcialidad, preferencia o prejuicio dirigido a cualquier persona o grupo basado en alguno de los aspectos protegidos. Cambios en la Ley de Derechos Civiles. Política Pública de Derechos Civiles del 2019. Conforme a la Ley Federal y las políticas y regulaciones de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, venganza o represalia por actividades realizadas en el pasado relacionadas con los derechos civiles. No todos los principios de prohibición aplican a todos los programas. La información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternativos para obtener información sobre el programa, como por ejemplo braille, letra agrandada, grabación de audio y lenguaje de señas americano, deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o con el Target Center de USDA al 202-720-2600 o comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Transmisión de Información al 800-877-8339. Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe completar un formulario AD 3027, formulario de queja por discriminación del programa del USDA, que se puede obtener en línea en el siguiente enlace, en cualquier oficina del USDA, llamando al 866-632-9992 o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe contener el nombre, la dirección y el número de teléfono del reclamante y una descripción escrita de la supuesta acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al subsecretario de Derechos Civiles, ASCR por sus siglas en inglés, sobre la naturaleza y la fecha de la presunta violación de los derechos civiles. La carta o formulario AD 3027 completado debe enviarse a USDA por medio de correo postal, fax o correo electrónico. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Aspectos protegidos por los programas de nutrición del niño de USDA son los siguientes: color, raza, edad, sexo, discapacidad y origen nacional. Color: la definición de discrimen por color es tratar a una persona diferente por su color de piel. Raza: se utiliza para definir a personas que comparten ciertas características tal como caucásico, afroamericano, asiático o indio. Edad: es la discriminación contra personas o colectivos por motivo de su edad. Sexo: se refiere al conjunto de características biológicas que definen el espectro de humanos como mujer y hombre. Discapacidad: cualquier persona que tenga una inhabilidad física o mental que limita sustancialmente una o más actividades fundamentales de la vida. Origen nacional: de qué parte del mundo viene una persona o dónde vivieron sus antecesores, ejemplo, dominicano, americano,
panameño, o etc. Algunos de los ejemplos generales de discriminación son los siguientes: denegar la oportunidad de solicitar los beneficios de los programas basados en algunos de los aspectos protegidos, ofrecer servicios desiguales basados en algunos de los aspectos protegidos, seleccionar miembros de la junta directiva de forma que se excluya a personas basadas en algunos de los aspectos protegidos, seleccionar sitios o facilidades para el programa de forma que algunas personas no tengan acceso a los beneficios de los programas basados en algunos de los aspectos protegidos. Los requisitos que la ESAN y los auspiciadores deben cumplir con la Ley de Derechos Civiles son los siguientes: divulgar la disponibilidad de los programas de nutrición, informar a todos que deben orientar sobre los derechos civiles y responsabilidades en cuanto a la política de no discrimen, y el procedimiento para canalizar una querella sobre violación de algunos de los aspectos protegidos. Garantía de la Ley de Derechos Civiles. Toda entidad recipiente de fondos federales de FNS incluirá en sus contratos o acuerdos la garantía requerida de cumplimiento con la Ley de Derechos Civiles, que se encuentra en el apéndice B de la 113.1 FNS Instruction. Para conocer la garantía correspondiente al programa que auspicia, favor referirse al memorando Política Pública de la Ley de Derechos Civiles 2019, que fue enmendado el 11 de mayo del 2021. Cómo mantener el material informativo sobre los programas y la Ley de Derechos Civiles en español e inglés. Ejemplo: opúsculos, brochures, hojas sueltas, sitios web de los auspiciadores, entre otros. Conservar en archivo activo todo lo relacionado con la ley, por ejemplo, memorandos, cartas circulares, procedimientos de querella, evidencia de adiestramiento, etc. Sistema de notificación pública. Anunciar por medios variados de comunicación al público en general, poblaciones potencialmente elegibles, líderes comunitarios, organizaciones de base de fe y comunidad, y fuentes de referido, la disponibilidad de los servicios de alimentación, programas de FNS y la política pública de no discrimen. Es importante orientar sobre los programas o cambios en los programas. Esto incluye ofrecer información relacionada a requisitos de elegibilidad, beneficios y servicios, la ubicación de las facilidades locales o puntos de entrega de servicios y horarios de servicio. Comunicar el mensaje de igualdad de oportunidades en toda fotografía y material gráfico. Medios de notificación pública más comunes: anuncios en internet, artículos de prensa, radio y televisión, cartas, panfletos, folletos, aplicaciones basadas en la informática y boletines. Cuando los programas de FNS deben incluir la notificación de política en su totalidad o forma larga. En todo material relativo al programa que se produzca para información pública, educación al público o la distribución al público. Ejemplos: en solicitudes de participación, renovación del acuerdo de cumplimiento, notificación de elegibilidad, página web de la agencia y auspiciadores, anuncio de prensa, cartas, magazines, materiales en tablón de dicto, etc. Esta declaración y sus revisiones aplicables no pueden ser modificadas. Como alternativa remediativa, la reglamentación permite que se utilice la versión corta solo cuando el material es demasiado pequeño para que la declaración completa sea incluida, o que ésta no sea de fácil lectura por el tipo de promoción. A continuación, tenemos la política corta. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Esta se puede utilizar en banners, afiches, hojas sueltas, marcadores de libros, anuncios de radio, televisión, billboards. ¿Cuándo no utilizar la notificación de política pública? Objetos como taza, pin, imanes, bolígrafos,
lápices o que el tamaño del objeto y figura hace que sea poco práctico. Información apropiada en formatos alternativos para personas con discapacidad. Esto es un gasto permitido para las entidades. Muchas personas con discapacidades utilizan materiales en formato de audio ya que tienen dificultades para procesar la información impresa. El material de audio se graba comúnmente en las cintas de cassette. Puede ser audiolector, que es un formato de audio grabado. Braille, que es un sistema de lectura y escritura para las personas con discapacidad visual. Lenguaje de señas, que es una expresión y configuración gestoespacial y percepción visual por ciertas personas con discapacidad auditiva. Closed caption es el uso de intérpretes para personas con discapacidad auditiva o personas con dificultad para oír. Otros medios de intérpretes, Video Relay Service o Video Remote Interpreter. ¿Cómo evaluar las necesidades en el lenguaje que vamos a utilizar a incluir en las solicitudes de participación, plan administrativo y renovación de participación? Nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. Si necesita material informativo en otros idiomas, además del español e inglés, necesita intérprete para diferentes idiomas y lenguaje de señas, necesita medios alternativos para la comunicación de la información del programa como sistema Braille, para no videntes, letras grandes, cintas de audio, etc., que pueden solicitarlo libre de costo. ¿Conocen las personas sordas o con dificultad de audición o discapacidades del habla que pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service, Servicio Federal de Retransmisión, al 800-877-8339 para información del programa o presentar una querella de derechos civiles? Exhibir el afiche de Justicia para Todos oficial de USDA, FNS y en el lugar prominente donde se movilicen las personas que acceden los servicios, comedor escolar, salón comedor o todo aquel lugar que los participantes consuman los alimentos, oficina de directores escolares, tablón de dicto. Deben solicitar el cartel a la agencia estatal, ya que no se permite reproducir de otra fuente a menos que FNS lo autorice. En los adiestramientos, el personal debe de ser adiestrado anualmente y a todo aquel empleado de nuevo nombramiento antes de comenzar sus funciones. El protocolo para la orientación de la Ley de Derechos Civiles a empleados y auspiciadores de la Agencia Estatal Servicios de Alimentos y Nutrición es el siguiente. Aquí vamos a encontrar la agenda que vamos a estar utilizando y estos son los temas requeridos por la ley en los adiestramientos de derechos civiles. Sistema de notificación pública efectivo, procedimientos para canalizar querellas, logros de cumplimiento de la ley, resolución de incumplimiento, servicio al cliente, solución de conflictos y acomodo razonable. Estos temas deben aparecer registrados en el formulario Post-Award en su visita de autoevaluación. Así también nosotras como monitoras vamos a validar que estén cumpliendo con estos aspectos. Procedimiento para canalizar querellas de derechos civiles. Debemos orientar al querellante sobre las alternativas que tiene para presentar una querella de derechos civiles. El querellante debe completar el formulario que puede conseguir en los siguientes enlaces que se encuentran en inglés y en español. En las oficinas de USDA, llamando al 866-632-9992 para solicitar una copia del formulario de denuncia. Enviar el formulario de querella o carta por correo, por fax o por correo electrónico, como hemos mencionado al principio de esta presentación. Persona sorda con discapacidad auditiva o del habla puede contactar al USDA al 800-877-8339 y de necesitar información de los programas de nutrición de USDA se puede comunicar a estos mismos números de teléfono. Es importante conocer que no vamos a facilitar el formulario de querella de derechos civiles al querellante, a menos que insista o sea una barrera para él.
Debemos acceder al siguiente enlace, que es español. También debemos orientarlos dónde pueden conseguirlo. Es a través del internet, teléfono, oficinas USDA o escribir directamente. De recibirse una querella en la institución, se deberá tramitar a la ESAN y esta a USDA. Cláusulas importantes. La persona o representante que entienda que ha sido discriminada tiene hasta 180 días para radicar la misma. La ley prohíbe cualquier tipo de represalia, aun si la querella original no tuviera base o fundamento. Esto puede resultar en un hallazgo o deficiencia hacia la entidad donde ocurre la querella. Se informará al querellante que su queja se mantendrá bajo estricta confidencialidad y protección de su privacidad. Las entidades con base de fe o comunitarias que reciban fondos federales no pueden discriminar basado en religión o creencias religiosas contra los beneficiarios o potenciales beneficiarios de los programas. Organizaciones con base de fe pueden utilizar el espacio en sus instalaciones para proporcionar servicios financiados por USDA sin quitar arte, iconos, escrituras u otros símbolos religiosos. Logro de cumplimiento voluntario de la Ley de Derechos Civiles. Una vez se determina el incumplimiento, debemos adoptar las medidas inmediatas para lograr el cumplimiento voluntario. El procedimiento para logro del cumplimiento voluntario lo pueden conseguir en el Kit de Derechos Civiles. De no cumplir con el plan de acción correctiva dentro del término otorgado por la agencia, el caso se refiere a FNS, Oficina de Derechos Civiles, para elevar a otras acciones que de no resolverse pudiera tener consecuencias legales, y referidos a Oficina de USDA de Derechos Civiles, Consejo General y Departamento de Justicia y o suspensión, terminación del acuerdo. Es importante la transparencia en estos procesos. La agencia estatal tiene la responsabilidad de orientar y advertir para evitar llegar a estos extremos. Servicio al cliente. Debe incluir políticas claras y equitativas que deben ser aplicadas con cortesía, respeto y entusiasmo. Una comunicación efectiva, atender sus necesidades, valorar su importancia y darle seguimiento para asegurarle que se haya resuelto la situación y el querellante haya quedado satisfecho. Solución de conflicto. Destrezas eficaces para resolver conflictos de manera satisfactoria. Métodos que beneficien a ambas partes transformando la confrontación y la defensa en colaboración. Respuestas creativas que conviertan el problema en posibilidades y en soluciones. Establecer empatía o conexión de modo que las personas se sientan escuchadas. Exponer las razones de forma apropiada, de modo que las partes no se sientan amenazadas o a la defensiva. Ser capaces de establecer colaboración y dirigir la discusión a posibilidades positivas cuando se encuentren resistencia. Manejar las emociones y apegarse a los hechos. Voluntad de ambas partes de resolver el conflicto. Visitas de revisión de cumplimiento con la Ley de Derechos Civiles. La ESAN es responsable de llevar a cabo revisiones de cumplimiento a sus auspiciadores y estos a su vez a sus operaciones. Las frecuencias es cada 3 años cuando se realiza la visita administrativa. En otras instancias en que se hace necesario es en el número de quejas por discriminación presentada en contra de la entidad, información de organizaciones de base de fe, grupos de apoyos particulares, funcionarios del Estado o de otras partes interesadas, o en hallazgos no resueltos de las revisiones previstas de derechos civiles. En las revisiones preaprobación, pre-award, requieren una revisión posterior, post-award, a la aprobación del acuerdo de cumplimiento que incluye una verificación de igualdad de oportunidades y acceso, exhibición destacada del cartel de justicia para todos, cláusula de no discriminación en materiales educativos, cartas, página web, etc. Divulgación del programa a auspiciadores y comunidad, orientación sobre los métodos para radicar querellas y adiestramientos a empleados y personal de la institución. El pre-award lo completa el auspiciador y sitio nuevo.
Este documento debe mantenerse en un archivo activo. Cada institución que realiza revisiones de cumplimiento debe comunicar a la entidad revisada por escrito los resultados y sus recomendaciones. Si la revisión se lleva a cabo por la agencia estatal, cualquier hallazgo significativo se debe notificar a la Oficina Regional de FNS. El no cumplimiento con la Ley de Derechos Civiles se puede determinar en una monitoría, visita administrativa o investigación. Acomodos razonables. La ley federal requiere que las personas con discapacidades les sean provistos los mismos derechos y privilegios y el mismo acceso a los beneficios como, por ejemplo, a las comidas como se le hacen disponibles a aquellos sin discapacidades. Las instituciones que no hagan los acomodos apropiados al programa para las personas con discapacidad pueden ser hallados en violación a la Ley Federal de Derechos Civiles. El acomodo razonable abarca no solo a los participantes del programa, sino además a padres, tutores y personas potencialmente elegibles según las circunstancias. Discapacidades y acomodos razonables. En algunas actividades fundamentales incluyen, pero no se limita a, como por ejemplo, observar, escuchar, comer, dormir, caminar, mantenerse de pie, hablar, respirar, aprender, leer, concentrarse, pensar, comunicarse o trabajar. Otras actividades fundamentales incluyen las funciones corporales del cuerpo, incluyendo pero no limitando a funciones del sistema inmunológico, crecimiento normal de las células, sistema digestivo, intestinal, urinario, neurológico, cerebral, respiratorio, circulatorio, endocrino y funciones reproductivas. La mayoría de las incapacidades físicas y mentales constituirán en una discapacidad. No tiene que ser una amenaza para la vida. Eliminar barreras físicas y que impiden acceso. Puertas amplias y rampas que permitan que los participantes con discapacidad tengan acceso al comedor y a los servicios, así como lo tienen el resto de los participantes. Servicio de intérprete, equipo, utensilios necesarios para consumir alimentos, como podemos ver en la imagen, un vaso, un plato o un utensilio. Otros acomodos necesarios. Debe haber evidencia escrita de la discusión y acuerdos con los padres del acomodo razonable. Limitaciones en el idioma y acomodo razonable. ¿Cuáles son las personas con limitaciones en el idioma? Las personas que no hablan el idioma principal de la institución y que tienen una capacidad limitada para leer, hablar, escribir o entenderlo. Los receptores de asistencia financiera federal tienen la responsabilidad de tomar medidas razonables para asegurar el acceso significativo a sus programas y actividades por parte de personas con limitaciones en el idioma. Si no se proporciona el acceso significativo a las personas con limitaciones lingüísticas, podría ser una discriminación por motivos de origen nacional. La reglamentación exige divulgar que los servicios están disponibles para asistir a personas con limitaciones con el inglés y para personas sordas o ciegas. Las entidades participantes de los programas deben evaluar anualmente las necesidades de información en otros idiomas. Es importante tener disponible material informativo en inglés en todo momento. Dietas especiales y acomodos razonables. La reglamentación federal CFR 15B establece que se efectuará sustituciones de alimentos del menú regular cuando un médico certifique que el niño o participante tiene una condición especial de salud. Para cumplir con la reglamentación federal, los auspiciadores de los programas de nutrición del niño de USDA deben ofrecer una dieta balanceada que incluya los nutrientes requeridos a aquellos participantes identificados con discapacidad o condición nutricional especial. Requisitos.
Los auspiciadores tienen la responsabilidad de atender las dietas de los participantes con necesidades especiales de salud. Deberán informar a los padres sobre cómo canalizar las necesidades nutricionales de sus hijos. Mantener evidencia de la comunicación enviada a los padres. Información sobre dietas para niños con necesidades especiales, cartas a los padres, informe médico, dietas especiales y o acomodo razonable español e inglés. Estos documentos los pueden conseguir en el kit de derechos civiles. Instituciones, escuelas deben hacer sustituciones en la comida reembolsable para los participantes con discapacidad cuya discapacidad les impide consumir la comida del programa como fue preparada. No lleva costo adicional. Una determinación de discapacidad solo puede ser realizada por una autoridad médica reconocida por el Estado. Una institución nunca debe revisar, interpretar o cambiar una receta de dieta u orden médica. La declaración, certificado o plan de dieta del nutricionista debe proporcionar información esencial. ¿Cuál es la discapacidad o condición? ¿Cuál es la restricción en la dieta? ¿Qué alimentos van a ser omitidos? ¿Qué alimentos van a ser sustituidos? Si no hay ninguna discapacidad, las modificaciones en la dieta son opcionales. Trato digno a personas con discapacidad. Mantener un trato digno a personas con discapacidad puede referirse al manual Formas correctas de expresión hacia las personas con impedimento. Y como hemos mencionado anteriormente, este formulario lo van a encontrar en el kit de derechos civiles. Otros tipos de querellas. Querellas de programa. ¿Qué son? Querellas relacionadas con la operación de los programas, trato hacia participantes, religión, política, etc., que no estén relacionadas a los 6 aspectos protegidos. Querellas pueden presentarse de cualquier forma, utilizando el formulario, informe de querella de programa, Program Complaint Form, por teléfono, por carta, anónimas, etc. El auspiciador investigará e informará en 15 días luego del referido. La agencia estatal puede investigar la querella, informar el estatus, querella y o determinación. Según el tipo de determinación, se solicitará al auspiciador un plan de acción correctiva a efectuarse en 60 días. No contestar se considera violación a la Ley de Derechos Civiles y pudiera conllevar acción fiscal. Cláusula importante. De surgir alguna querella relacionada a otros aspectos no protegidos por los programas de nutrición de USDA, se procederá a investigar de la misma forma que una querella de programa. Aquí van a encontrar los memorandos por fecha y subtítulo. El último fue revisado el 11 de mayo del 2021, que fue la política pública de la Ley de Derechos Civiles del 2019. De tener alguna duda, puede comunicarse con la señora Carmen M. Vega Nevares, oficial contacto de Derechos Civiles, al 787-759-2000, extensión 6295, o a su email vega_car@de.pr.gov. Hemos completado el tema de derechos civiles. Muchas gracias por su atención.